Sean bienvenidos a la tarde de investigadores. Yo soy el doctor José Sánchez. Vamos a trabajar lo que es la fenomenología hermenéutica, la fenomenología como escuela filosófica, con el propósito de ver cómo fue evolucionando desde su fundador, que es el señor Edmund Husserl, hasta la etapa más contemporánea, que en mi opinión está en las manos de Paul Ricoeur, la actualización más interesante de la fenomenología, sobre todo la fenomenología hermenéutica. También está la continuidad que le ha dado Habermas y la continuidad que dio Gadamer a través de Martin Heidegger. Entonces tenemos acá que dentro de la escuela de la fenomenología, los autores que van a tener un poco más de relevancia, por supuesto, en este espacio no estoy mencionando todos, pero los que poseen más relevancia son, por supuesto, el fundador, el señor Edmund Husserl, su discípulo Martin Heidegger, luego va a seguir Gadamer con la hermenéutica filosófica y va a haber una rama de la fenomenología que va a surgir a partir de Paul Ricoeur. Si se quiere decir, Paul Ricoeur toma en cuenta tanto los avances de Heidegger como los de Gadamer, y dentro de esta postura de Ricoeur va a haber un enfrentamiento con Gadamer, va a crearse dos escuelas de hermenéutica totalmente diferentes, tienen puntos en común, pero también tienen puntos en contra que hay que tomar en cuenta. Si comenzamos con la fenomenología clásica, que es la del señor Edmund Husserl, Husserl plantea un problema con respecto al conocimiento. Él quiere llegar a obtener un conocimiento que sea absoluto y completamente cierto, es decir, que en cualquier contexto, no importa cuál sea el que yo me proponga, siempre consiga un conocimiento realmente válido, cierto y absoluto, que sea independiente del relativismo, independiente de la historia, de la antropología, incluso del naturalismo que estaba imperante en el siglo XIX. Entonces, para él, la forma de llegar al conocimiento era a través de la inmanencia. Es decir, había un problema en el rendimiento del conocimiento. Es decir, el conocimiento tenía el problema de la trascendencia. ¿Cómo saber que un sujeto eh, que conoce realmente lo que está conociendo coincide con lo que él cree que está observando? Es decir, cómo es que la relación de sujeto-objeto, el sujeto puede salir de sí mismo para demostrar si el objeto realmente existe o no existe. Entonces, el problema en el conocimiento para Husserl va a estar en la trascendencia, en esa idea de cómo el sujeto llega a los objetos que son externos a él. Pero no todo conocimiento va a generar ese problema. Por ejemplo, el conocimiento de mi propio yo, de mi conciencia, es inmanente y por tanto no se da por esbozos, sino que se da de forma directa. Entonces, Husserl piensa que la conciencia puede ser conocida de manera transparente, sin ningún tipo de problema, y que no tiene ningún tipo de problema en cuanto a la producción de conocimiento. Entonces, él lo que inventa es el concepto, o más bien reutiliza el concepto de la epogé que proviene de la escuela eh, escéptica de Pirrón, y lo utiliza como un método para poder analizar el fenómeno. Su escuela se llama fenomenología porque trata de estudiar el fenómeno tal cual este se da. Fenómeno es lo que se muestra en sí mismo, y lo que se trata es de estudiar eso. ¿Qué tipo de fenómeno se va a estudiar? Cualquier clase de fenómeno. Si en fenomenología, cualquier cosa que se dona ante la conciencia es un fenómeno. Incluso la propia conciencia también es objeto de estudio de la fenomenología. Y de hecho, cuando la conciencia se estudia a sí misma, en sus relaciones de conocimiento, es que se llega a esta etapa que es la conciencia trascendental. Entonces, en Husserl lo que ocurre es un cambio de actitud. Comenzamos, o cualquier sujeto comienza con la conciencia natural. En la conciencia natural, cualquier sujeto cree que la realidad que tiene enfrente y que es opuesta a él se da tal cual como ella es. Entonces hay una ingenuidad en cuanto al conocimiento, una especie de dogmatismo, y esa es lo que Husserl denomina actitud de la conciencia
natural, que es esta que tenemos acá. Entonces, para poder hacer fenomenología, se aplica el método de la EPOG o la suspensión de cualquier juicio, de todo juicio sobre ese fenómeno. Y el propósito de negar la realidad es tratar de estudiarla mejor de lo que la habíamos visto previamente. Entonces, la negación es necesaria para poder reconducir el análisis del fenómeno. Pasamos de una conciencia natural a una conciencia eidética. En este punto, la conciencia eidética lo que está mostrando es lo siguiente. Aquí Husserl cree que cada objeto que tenemos al frente, tanto del mundo de la naturaleza como del mundo social, tiene un conjunto de significados. Y estos significados pertenecen como propiedades al objeto. Y estas propiedades son totalmente objetivas porque recuerden que el fenómeno se dona ante la conciencia, pero el fenómeno es independiente de la conciencia. Y esto es lo que hace posible que yo pueda conseguir un conocimiento absoluto y certero, porque ya puedo, si se quiere, deslastrarme de todo lo que es el relativismo, la antropología, la psicología y todo eso. Husserl piensa que todas las ciencias naturales lo que hacen es prolongar esta actitud natural de la conciencia que es netamente dogmática y que no genera un conocimiento absoluto, sino que es un conocimiento relativo. Entonces, cuando se pasa a la conciencia idética, la conciencia se da cuenta de que el sujeto, que es el portador de la conciencia, se vuelve un sujeto constituyente. Él constituye el mundo. Esto no quiere decir que él crea el mundo. El mundo existe indistintamente del sujeto, pero la conciencia va a ser un proceso que permite mostrar el mundo en una serie de unidades de sentidos que si no estuviese el sujeto no fuesen posibles como tal. Entonces, la conciencia va a tener como estructura elemental y básica la intencionalidad. Es decir, la conciencia va a tener su sentido como conciencia de algo. Entonces, la inmanencia de la conciencia se va a volver trascendental. Por ejemplo, si yo digo que amo, en Husserl va a haber dos estudios en este caso. El amar es tanto un acto de conciencia, porque es un verbo de acción, es un acto de conciencia del sujeto que ama, y está lo amado, que es la intencionalidad de la conciencia. Entonces, eso que Husserl demuestra allí como estructura de la conciencia va a ser una estructura invariante. No importa lo que la conciencia le pase, siempre va a tener por naturaleza la intencionalidad. Entonces, lo que se busca es describir lo mejor que se pueda el fenómeno para hacer que el fenómeno se done ante la conciencia y muestre sus unidades de sentido, lo que Husserl llamará más tarde sus noemas. Entonces, esa es la idea de la fenomenología. Pero en una tercera etapa, cuando ya la conciencia ha reducido cada uno de los fenómenos, es decir, cuando los reduce es que ha logrado captar todas las unidades de sentido de ese fenómeno, todas las maneras en que el fenómeno puede darse a través de la imaginación, que es un acto de conciencia también, y a través de la propia donación del fenómeno. Entonces se pasa a lo que es la fenomenología trascendental, que es cuando la conciencia trata de reducir a la vez a la propia conciencia en sus estructuras de intencionalidad y al objeto que está intencionando como tal. Entonces, cuando ocurre esto, se genera un conocimiento absoluto porque ya el sujeto puede dominar tanto sus actos de conciencia como el objeto al que se está refiriendo esos actos de conciencia. Entonces, esta es la estructura de Husserl. Husserl trata de desarrollar es una teoría del conocimiento que genera un conocimiento certero y absoluto a través del uso de la lógica, en este caso de la lógica formal. Y el uso, por supuesto, de un sentido unívoco, un sentido que no puede variar, que siempre se mantiene de manera absoluta y que no está supeditado a ningún relativismo. Este sentido absoluto es lo que se llama eidos y es de donde procede lo que es la conciencia eidética como tal. Les pongo un ejemplo simple. Si yo digo que 2 más 2 son 4,
Allí hay tanto un acto de conciencia psíquico, que es la representación que yo me hago de la suma de 2 más 2 es 4, pero también hay un sentido unívoco que es el resultado de la misma suma. Siempre 2 más 2 en cualquier contexto, no importa en qué contexto me encuentre, va a ser 4. Entonces, en Husserl va a haber una separación tajante entre la representación y el sentido objetivo del fenómeno. Y el sentido objetivo va a ser unidades de sentidos que van a ser posibles única y exclusivamente por la conciencia. Y se van a dar dentro de la estructura de la conciencia como intencionalidad. O sea, la intencionalidad va a estar repartida en dos estructuras. La intencionalidad como actos de conciencia, que luego va a denominarse noesis, y la intencionalidad como el objeto intencionado, lo que yo estoy pensando como tal. Y eso va a ser el noema. Como se darán cuenta, un fenómeno puede donarse a la conciencia de muchas maneras, de forma infinita. Y eso genera una serie de sentidos unívocos, y esos sentidos unívocos son los eidos que Husserl establece en esta segunda etapa de la conciencia. Luego pasamos a la trascendental, donde la conciencia es consciente, valga la redundancia, tanto de los actos de conciencia que generan estos sentidos, así como también de los sentidos. Entonces, yo puedo estar consciente tanto de la relación de sujeto-objeto, es decir, debo estar consciente de mi propio conocimiento, entonces yo puedo generar un conocimiento netamente absoluto como tal. Esto es como un preámbulo para que entiendan o para que tengan un vistazo de qué es lo que entiende Husserl por conocimiento, en dado caso, y cuáles son las etapas de la conciencia que él establece. Cuando él se refiere a conciencia, no está hablando de una conciencia psicológica. La psique en este caso queda como algo relativo y no forma parte de la fenomenología de Husserl. La conciencia netamente está hablando acá de una conciencia lógica, de una conciencia que tiene por estructura permanente la intencionalidad, una conciencia de algo, tiene su sentido como conciencia de algo. Aquí vemos que dentro de la conciencia, como su estructura es la intencionalidad, es decir, es conciencia de algo, la conciencia también va a ser un objeto que tiene temporalidad. Conciencia tiene tiempo. Y no solamente tiene tiempo, sino que ella en sí misma es un discurrir temporal. Husserl toma como filósofo principal al señor René Descartes. Toma en cuenta lo que es el estudio del cogito y trata de profundizar el cogito más de lo que lo hizo el propio Descartes. Por eso es que Husserl considera que Descartes abandonó muy rápido el concepto del yo pienso. Y Husserl lo que trata es de perfeccionar el yo pienso hasta el límite de crear esas etapas de la conciencia que vimos anteriormente, que es la conciencia de la actitud natural, la conciencia eidética y la conciencia trascendental como tal. Entonces, la fenomenología en Husserl va a descansar en la descripción de lo que serían las intencionalidades que cualquier sujeto tiene. Es decir, no siempre, siempre la conciencia va a ser intencional. Ahora, los tipos de intencionalidad que se van a producir, eso es el objeto de análisis de la fenomenología. Entender tanto el objeto intencionado como la vivencia intencional que es la del sujeto. Aquí Husserl introduce la vida como parte de la conciencia. El curso del discurrir de la conciencia en el tiempo va a ser vivencial. Por eso la intencionalidad se transforma en parte de la vivencia. Y esto va a ser la primera etapa de la fenomenología de Husserl, cuando él escribe la obra de investigaciones lógicas. Cuando hablamos acá de este concepto, que es fenomenología genética, él concibe un concepto que se llama mundo de la vida, que es un concepto preteórico, preconceptual. Imagínense un mundo donde no existe la ciencia, ya sea porque no es necesaria, porque ya se sabe todo acerca del mundo, o porque más bien los sujetos no han desarrollado los operadores lógicos necesarios para generarse una pregunta de investigación científica. Bueno, en los dos casos, cuando no existe ciencia por no tener un desarrollo de la conciencia adecuado,
o porque ya la ciencia no sea necesaria, pero todo el conocimiento se ha conseguido, ese mundo en donde hay solo certezas, donde no hay problemas, donde nada es problemático, donde todo es obvio y todo está dado ya como descrito, eso es lo que Husserl entiende como un mundo de la vida. Ese mundo de la vida es un mundo preteórico, preconceptual y está incluso antes de la intencionalidad de la conciencia. Por eso es que Husserl hay que estudiarlo con un poco de calma porque él genera siempre nuevos neologismos, nuevos conceptos. Aquí tenemos una de las corrientes de evolución de la fenomenología que ya se separa mucho de Husserl y es la fenomenología hermenéutica. Esto es una propuesta del señor Paul Ricoeur. Ricoeur cree que la fenomenología idealista trascendental de Husserl no tiene ningún sentido, si no se puede llegar a un conocimiento absoluto, porque ese conocimiento ideal es infinito y por tanto no tiene ningún asidero. Entonces, la solución que consigue Riquet es la de injertar el método de la hermenéutica dentro de la fenomenología, pero más que el método es incluso la parte epistemológica de la hermenéutica dentro de la fenomenología de Husserl. Entonces él piensa que se debe crear una especie de antropología, es decir, un estudio de una filosofía antropológica del hombre basada en la reflexión, una filosofía netamente reflexiva, pero que no va a llegar de un solo golpe, como hizo, por ejemplo, Martin Heidegger cuando crea lo del Dasein, sino que va a llevar por etapas. Él cree que el hombre se comprende a sí mismo a través de los signos, los símbolos y el texto. El texto va a ser como una unidad lingüística que le va a permitir al hombre a comprenderse a sí mismo. Entonces, en vez de llegar a los fenómenos de un solo golpe, que se donan ante la conciencia de un solo golpe a través de la estructura de la estructura de la intencionalidad a la que se va a referir Ricoeur requeriría de intermediarios que incluyen, por supuesto, el desarrollo del lenguaje y por eso es que necesariamente se introduce la interpretación dentro de la fenomenología. Entonces la hermenéutica va a permitir en este caso prolongar el proyecto de fenomenología de Husserl, pero no acepta la fenomenología idealista trascendental, es decir, esa etapa en donde supuestamente el sujeto puede comprenderse a sí mismo en sus actos de conciencia y a la vez ver los objetos intencionados no es posible porque el sujeto es finito y por tanto el hecho de que el sujeto muera implica que no tiene esa capacidad tan elevada como la que establece Husserl dentro de su concepto de subjetividad. Entonces, Enrique lo que va a ver es un estudio de la cultura, de todas las expresiones culturales, incluyendo, por supuesto, el manejo de los signos, de los símbolos y del texto como unidad lingüística, como acto discursivo, para poder generar lo que es una filosofía antropológica basada en la reflexión. Ese va a ser el proyecto fundamental de Paul Ricoeur. En este caso, Paul Ricoeur se va a distanciar de la postura de Gadamer, y por tanto estos dos autores, tanto Gadamer como Ricoeur, se van a enfrentar constantemente entre sus obras. Va a haber una crítica muy grande de Gadamer hacia Ricoeur y de Ricoeur hacia Gadamer. ¿Qué sucede? Ricoeur unifica tres cosas dentro de las expresiones de cultura. Él quiere estudiar las acciones humanas desde el punto de vista social, quiere estudiar el texto, pero el texto haciendo énfasis en la poética aristotélica, en el texto tipo novela, porque él piensa que hay una conexión entre las novelas que utilizan la trama, la invención de tramas, y las acciones reales. Él piensa que los seres humanos utilizan el mismo mecanismo que se utiliza a la hora de escribir una obra literaria, narrativa, es el mismo mecanismo que los seres humanos utilizan para poder entender las acciones de las demás personas. Entonces él mezcla o unifica la teoría de la sociología comprensiva de Max Weber, que se basa en la acción orientada con un sentido, con
La trama, que es la invención de la unificación de una serie de acciones por parte de una serie de personajes que transforman todas las acciones en una historia completa que tiene episodios, inicio, desarrollo, cierre y que termina viéndose a la persona como un personaje, agente, pasivo o activo dentro de las acciones que éste ejecuta. Y de paso él va a conectar eso con la historia, porque él piensa que la historia cuando trata de explicar precisamente el proceso histórico, valga la redundancia, del pasado de la humanidad, va a utilizar el relato como uno de los mecanismos para poder entender la historia. Él cree que la sucesión de los gobiernos, los pactos, todo lo que implica el movimiento histórico, en cierta manera está utilizando al texto como un modelo para poder explicar el pasado de la humanidad. Por eso es que el texto para Rickert tiene demasiada importancia, porque el texto es lo que permite tratar a la historia desde el punto de vista hermenéutico, es decir, que pueda ser la historia interpretada bajo los esquemas que establece Wilhelm Dilthey, que era el creador de la hermenéutica técnica. ¿Cuál es el conflicto que existe entre la hermenéutica filosófica, que es la tendencia de Gadamer, y la fenomenología hermenéutica, que va a ser la tendencia de Paul Ricoeur? Fíjense, el principal problema está en la noción de texto. Para hacerlo sencillo, Ricoeur piensa que el texto es una realización diferente dentro del lenguaje, una realización que no puede ser comparada al diálogo. Es decir, cuando usted habla con alguien cara a cara y empieza a argumentar algo, esa estructura de diálogo no es igual a leer un texto como tal. Y ahí es donde está básicamente la división entre Gadamer y Ricoeur y todo su enfrentamiento. Mientras Ricoeur considera que el texto es independiente totalmente del diálogo, incluso él crea el paradigma de la lectura separado del diálogo cara a cara. En el caso de Gadamer, no, el Gadamer piensa que el diálogo es la esencia del lenguaje y que el diálogo prevalece no importa si yo cambio hacia otro medio, que sería el texto escrito. Piensa que el texto no introduce ningún cambio al diálogo. Es lo mismo que yo dialogue cara a cara a que yo lo haga a través de un texto, porque la dialéctica de preguntas y respuestas no se elimina o suprime por el hecho de que yo cambie el lenguaje escrito hacia el lenguaje hablado o viceversa. Pero en Ricoeur no es así. Ricoeur establece que el autor queda instituido en la obra. Es decir, que cuando yo leo un libro, yo no puedo saber la intencionalidad del autor, no puedo volver a la psique del autor, tampoco la estructura de preguntas y respuestas es similar a como cuando yo hablo con una persona puntual. Entonces, esta es la diferencia o una de las grandes diferencias entre la hermenéutica que propone Ricoeur y la que está proponiendo Gadamer. En Gadamer el lenguaje tiene una densidad tan grande que allí tiene cabida el ser como tal. En Ricoeur ciertamente el lenguaje tiene como cabida el ser, pero también está la parte epistemológica. Yo tengo que garantizar mediante métodos como la semiología, como la escritura, de que yo voy a llegar de forma adecuada al ser, no de un solo golpe, como lo establece Gadamer como cuando se está dialogando. Gadamer piensa que en el diálogo, en las preguntas y respuestas, de cierta manera, en lo que no se puede decir, porque es inefable, ahí es donde se va a conseguir la verdadera esencia del ser, incluso del acontecimiento histórico. En Ricoeur se tiene que resolver la parte epistemológica, se tiene que resolver la forma en que yo accedo al ser para responder precisamente a la estructura del círculo hermenéutico como tal. Entonces esa es la gran diferencia entre la filosofía hermenéutica de Gadamer y la fenomenología hermenéutica, que es la propuesta de Ricoeur. Aquí tenemos una propuesta que es la de hermenéutica romántica, de la que parte principalmente Gadamer. Ricoeur también la utiliza, pero la utiliza de forma diferente. Dentro de esta estructura, la hermenéutica romántica plantea la idea de que la comprensión va a depender de la empatía, es decir, toda la comprensión hermenéutica
procede de la amistad que yo pueda establecer con una persona, la capacidad que yo tenga de ponerme en la posición del otro y de comprender los gestos psíquicos de la otra persona a través de una serie de signos que van a exteriorizarse en la escritura. Entonces, esa es la hermenéutica romántica, la idea de que yo me puedo colocar en la posición del otro, comprenderlo mejor que él mismo y a partir de eso entonces generar toda la interpretación. Entonces, la escritura va a objetivar la psique de la persona que se está interpretando en este caso. Entonces, si yo tengo una obra literaria, yo puedo llegar a la psique del autor a través de su obra, entendiendo que la obra, la hermenéutica romántica trata de llegar al proceso de elaboración de la obra hasta llegar a la vivencia del propio autor. En este punto, tanto Riquet como Gadamer se separan de esta hermenéutica. Pues Riquet considera que ya el texto, e incluso el diálogo, en cierta manera ya no puede ser la base de la comprensión, porque el texto solamente habla sobre la cosa del texto. El texto desarrolla su propio mundo, se autonomiza, se vuelve independiente y entra a la recepción de todo el que sepa leer, básicamente. Entonces no se llega nunca a la psique de la otra persona a través de la lectura del texto, en el caso de Riquet. El caso de Gadamer, el texto es una realización del lenguaje a través del diálogo. Entonces el diálogo, esa dialéctica, te impide llegar completamente a la psique del autor. Entonces no es llegar a la psique del autor, es entender la cosa del texto, lo que el texto muestra en sí mismo, y ese sí mismo va a ser el ser que se muestra en el lenguaje. Entonces, en las dos posturas, tanto la de Riquet como la de Gadamer, va a haber ese punto que es de coincidencia si se quiere. Los dos están en contra de la hermenéutica de tendencia psicológica que, por ejemplo, utiliza el doctor Miguel Martínez Migueles, utilizaba mucho esa hermenéutica psicológica. Bueno, en el caso de Riquet y de Gadamer, ellos no utilizan eso porque se basan en la ontología de la comprensión. Los dos quieren llegar al ser, lo que pasa es que el camino de Riquet es muy diferente al camino de Gadamer. Gadamer se va por el movimiento del concepto del lenguaje, por la fluidificación del lenguaje, mientras que el señor Riquet se va por todas las expresiones de la cultura para tratar de llegar a una filosofía antropológica del hombre. Si el hombre va a quedar reconstruido a partir de todas las expresiones culturales que éste hace. Y por eso es que Riquet se basa en la semiología, en la semiótica, y se basa también en la lingüística del discurso. Él unifica todo lo que es el estructuralismo y lo utiliza como base para perfeccionar o para dar respuesta a la obtención de una comprensión que sea correcta como tal. Entonces, él va a unificar el estructuralismo con la comprensión, cosa que Gadamer no acepta. En el caso de Gadamer, lo que plantea la semiología, la semiótica, lo considera como algo que está visto desde afuera, pero que no llega directamente a la comprensión, no toca lo que es la ontología de la comprensión. Entonces, esto es como una especie de resumen. Aquí establezco que el modelo de Gadamer se basa en el diálogo, en la experiencia del arte y en el juego. Esa es la esencia del lenguaje. El ser se muestra en lo que se puede decir y en lo que no se puede decir. Incluso es más importante lo que no se puede decir porque ya el ser supera incluso la subjetividad de los que están hablando. Y eso es muy importante en Gadamer. Gadamer va a utilizar el concepto de conciencia histórico efectual con el propósito de mostrar que la historia como parte del ser supera a las subjetividades y a los actores que están dentro del proceso histórico. El cambio del modelo de Riquet toma la intencionalidad, es decir, asume la intencionalidad como una estructura de la conciencia y parte de la epistemología de Husserl. Trata de concebir una antropología por medio de la interpretación de la cultura. El sujeto es inefable, ya que sus horizontes de sentido son infinitos. En los dos casos, tanto para Gadamer como para Riquet, el ser termina siendo como el punto de llegada. Lo que pasa es que, como dije, los caminos que utilizan cada uno es distinto.
Aquí tenemos, por ejemplo, un texto que está siendo analizado a través de eh, lo que sería el Atlas T. Fíjense por acá, tenemos este texto por acá, bien, bien acá. Fíjense, lo normal sería que si estamos en una hermenéutica psicológica, de tendencia psicológica, la entrevista sea la forma más adecuada de abordar un trabajo de corte hermenéutico, porque entonces yo protocolizo la entrevista. Protocolizar es colocar esta entrevista aquí escrita, y luego yo a partir del discurso empiezo a crear las categorías que las coloco normalmente por acá. Salen incluso en forma de flechas. Estas son las categorías y las subcategorías, estas palabras que tienen acá, que son palabras eh, que resumen lo que dice el texto. Esto es una hermenéutica que se basa en este autor, Guillermo Dilthey. Pero si vamos para Ricoeur y vamos para Husserl o para Gadamer, este modelo no sirve. Este modelo de hermenéutica no se emplea. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo con Husserl. Husserl piensa que en el lenguaje, en el juicio, él cree que todo lo que está acá escrito, en cierta manera puede dividirse en una serie de juicios afirmativos o negativos, y yo puedo entonces ver acá tanto la planificación del fenómeno en las palabras como la parte de leídos, que es la intencionalidad categorial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esto que está acá, que es el que es una cláusula. Este que para Husserl significa la introducción de una intencionalidad categorial que va a dar como cabida una conciencia idética. Entonces, por ejemplo, si yo digo, el libro está sobre la mesa. El libro y la mesa son fenómenos que se donan ante la conciencia de manera directa. Y ahí está la parte de la percepción. Husserl trabaja con la percepción vista como un acto de conciencia, no desde el punto de vista psicológico ni biológico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la primera actitud del sujeto que ve tanto el libro y la mesa como tal. La segunda actitud es evidenciar que el libro y la mesa tienen algún tipo de relación lógica. Entonces, si yo digo que el libro está encima de la mesa, el encima, que es una palabra que aparentemente no genera ningún problema, para Husserl implica la planificación de lo que es la intencionalidad categorial y lo que permite ver la relación lógica como tal. Entonces, las cláusulas como el que, por ejemplo, las cláusulas o el verbo copulativo el es, que son juicios analíticos, para Husserl tienen extremada importancia porque están mostrando la esencia del fenómeno. Y esa esencia del fenómeno puede darse en infinidad de horizontes de significado, y por tanto los significados se van a mostrar efectivamente en palabras como aquí, pero estos significados no provienen de una psique de otro, o no trato de llegar a la psique del otro. Estoy llegando es al fenómeno de sentido que está dentro de la entrevista como tal. Si yo me voy para Paul Ricoeur, Ricoeur va a manejar dos tipos de etapas dentro de la comprensión. Una etapa estructural, que se basa en la propuesta del estructuralismo, y otra que es la parte de la comprensión. Es decir, yo puedo agarrar este texto que ustedes ven acá y suspender toda su función referencial. No me estoy ubicando a qué se refiere el texto. La suspendo por completo y considero el texto como algo absoluto que está ahí per se y ya, que no se relaciona con ningún fenómeno como tal, sino que está encerrado en la serie de oraciones que ustedes ven por acá. Entonces, esta estructura de acá de entrevista es un relato. Entonces, yo puedo estudiar el relato de manera estructural utilizando el mismo método que utiliza cualquier eh, literato, cualquier persona que haya analizado una novela. Los personajes que forman parte de la novela, puedo hacer una división autobiográfica de la parte de los episodios que han estado allí, pero nunca me salgo de la propia narración. Esto es lo que Ricoeur llama un análisis estructural del texto. Yo puedo hacer análisis del tipo de personaje, las acciones que están presentes allí, cómo se encadenan las acciones para generar una historia completa, porque
este tipo de entrevista genera es un relato como tal. Entonces, después que yo hago ese análisis estructural, que para Riquet lo que hace es perfeccionar el desarrollo del sentido de lo que estoy interpretando, va a venir la siguiente idea, que es recuperar la función referencial y ver que este texto se refiere al mundo, que no es un texto solamente que está aislado del mundo, sino que se refiere a él. Y cuando se refiere a él es que realizo la parte de la comprensión del texto. Entonces, en Riquet, la lectura, que es el paradigma de la lectura fundamental, cuando yo leo el texto, hay una relación entre yo que lo estoy leyendo, soy el lector, y el texto que me está abriendo un horizonte de sentido y que yo estoy tratando de comprender el texto. Entonces yo lo que hago es ajustar el proyecto del texto al proyecto mío de comprensión. Entonces cuando los horizontes de sentido se encuentran, el horizonte mío, lo que yo creo que el texto dice y lo que el texto realmente dice, entonces yo estoy interpretando adecuadamente. Entonces yo utilizo una etapa estructural para perfeccionar y para respetar lo que el texto dice como tal. Entonces esta etapa estructural garantiza que yo esté pendiente de la gramática, que esté pendiente de lo que realmente dice el texto como tal, como fenómeno. Si yo me voy a Gadamer, Gadamer desarrollaría este texto de otra manera. Gadamer observa acá es un diálogo, cosa que Riquet se espanta cuando ve eso. Un diálogo, ¿cómo es posible que haya un diálogo ahí? No hay una persona de frente, no tengo una persona con el que esté hablando, tampoco es una relación de diálogo. Pero para Gadamer sí. Gadamer piensa que las preguntas y las respuestas y los juicios que están presentes allí son lo fundamental. Y estas preguntas que generan el diálogo generan un juego del lenguaje que hace que se supere la subjetividad moderna, esa subjetividad kantiana que cree que domina todo a través de conceptos. En Gadamer no es válido. En Gadamer los conceptos pueden transformarse como uno quiera. Es decir, la tradición no obliga, juro, de que un concepto X, como el de metafísica, signifique lo que normalmente significa la metafísica, que es el estudio del ser del ente. Si yo fuese un filósofo más destacado, podría deformar todo el concepto de la metafísica, transformarlo y cambiar su sentido. Y Gadamer establece ese punto, que el lenguaje se fluidifique a través del concepto, del diálogo. Entonces, no sé cuál es la postura que ustedes prefieren. Si considerar este mismo relato como el acercamiento a la psique de otra persona a través de una serie de categorizaciones, si lo consideran básicamente como un diálogo presente entre el texto y la persona, a continuación del diálogo, pero por otro medio, o si consideran que el texto es una realización paralela y diferente a cualquier acto del habla y por tanto entonces el paradigma de la lectura prevalece sobre el diálogo en este caso. Entonces ahí está el punto que separa las hermenéuticas de Gadamer, de Ricoeur y la postura de Husserl, de su fenomenología trascendental. Sí, para Ricoeur y para Gadamer, la fenomenología que fracasó es la fenomenología trascendental, esa que trata de llegar a un conocimiento absoluto y a controlar todo como tal, ¿no? Esa fenomenología queda obsoleta porque como el sujeto es finito, si es como que si a mí cuando yo nací me lanzaron en el mundo en medio de las cosas a ver qué podía hacer y cómo me podía adaptar. Entonces, la única forma de que la fenomenología de Husserl fuera válida es que el sujeto estuviera tanto al inicio como en el desarrollo, como al final de todo el fenómeno completo. Que yo pudiera ver todas las posibilidades en que el fenómeno se me dona ante la conciencia en todos sus sentidos, en todas sus caras y rostros. Allí sí estaría haciendo fenomenología trascendental. Pero eso es imposible. Entonces, por eso es que la hermenéutica fue introducida en el caso de Ricoeur como un injerto dentro de la fenomenología para arreglar ese problema y ese problema ideal que tenía Husserl. En el caso de Gadamer, él no se va por allí, sino que se va por la ontología de la comprensión de Heidegger y desarrolla más que la analítica del Dasein, lo que va a hacer es desarrollar el círculo hermenéutico. A Gadamer le interesa es qué le ocurre a una persona cuando comprende algo, qué le pasa a una persona cuando está comprendiendo cualquier cosa. Entonces, el estudio de Gadamer se centra en la comprensión, no se centra en el uso de signos o de símbolos o de cualquier expresión cultural. Para eso,
Gadamer considera que eso es el medio que se emplea para desarrollar precisamente la interpretación, que es el desarrollo del sentido o el proyecto como tal. Esa es básicamente la gran diferenciación entre las escuelas de la fenomenología. Por supuesto, aquí no estoy tomando en cuenta la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, que es otra de las tendencias. Aquí tomé solo en cuenta la de Gadamer, la de Heidegger, un poquito la de Husserl, que la toqué así muy por encimita, pero no estoy tocando, falta mucha fenomenología. Jean-Paul Sartre también establece otro tipo. También estaría Albert Camus con el existencialismo, también desarrolla algo de fenomenología. Karl Jaspers, entre otros autores. Pero estos son como los básicos. Vean que el Atlas T, que sirve como un programa de investigación cualitativa, lo importante no es que uno utilice un programa de investigación cualitativa para sacar los datos, sino cómo manipulas los datos. Es decir, qué le haces a los datos y cómo tratas el texto. Dependiendo de cómo trates el texto, de dónde vas a estar parado en una corriente filosófica o en otra. Si usted ve en este texto la expresión psíquica de otra persona que está mostrando empatía contigo, usted está con una hermenéutica netamente técnica tipo Wissam Dilthey. Si usted cree que el texto solamente es una serie de unidades de sentidos que se están donando a tu conciencia, ahí estás tratando el texto bajo las etapas de la conciencia de Husserl. Si usted cree que en el texto hay un diálogo donde el lenguaje muestra el ser del texto como tal y la fluidificación de conceptos a través de las preguntas y respuestas, estás desarrollando a Gadamer. Y si tú crees que allí, dentro de ese texto, lo que hay es un paradigma de lectura que implica un análisis estructural que va unido también a la recuperación de una función referencial del texto a través de mi propia subjetividad, que se apropia de ese texto, entonces está con Paul Ricoeur. Ustedes deciden cuál de los autores les gusta más. Aquí tenemos también otra de las tendencias. Fíjense acá. Estas palabras claves que normalmente se denominan categorías, pueden llamarse unidades de sentido, hasta los nombres pueden cambiar. Categorías, si estoy en términos husserlianos, sería más que todo unidades de sentido. Y estas unidades de sentido como tales tienen que ser entendidas en función de lo que es la intuición categorial, que son los operadores lógicos que yo utilizo dentro del texto. Las preposiciones como el y, por ejemplo, los conectores lógicos, eso es muy importante para Husserl, porque eso demuestra cuál es la relación entre los fenómenos dentro del significado. Si yo estoy con Aristóteles, estos son categorías quiditativas como tal, muestran la esencia de algo, de un ser que está ahí. Si yo estoy con Gadamer, esto, el ser puede adoptar cualquier forma, entonces por tanto no existe una sustancia como tal en Gadamer. El lenguaje solamente evidencia al ser, y el ser es un movimiento dialéctico. Y si vemos a Ricoeur, aquí lo que vemos entonces es un análisis estructural de una palabra que puede ser llevada a ser algo que significa dentro del texto y que también puede llegar al ser como tal, pero que está mediada o intermediada por las expresiones de la cultura y por la subjetividad del lector. Aquí tienen otras versiones de texto, como podrán darse cuenta, todas basadas en el método de la entrevista y se está utilizando el Atlas T. Entonces tenemos toda esa parte. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la red semántica. Fíjense bien, muevo un poquito la cámara para este lado. Fíjense esta red semántica clásica. Aquí se muestra, si yo lo analizo desde el punto de vista de Husserl, aquí lo que veo es una intuición netamente categorial, porque aquí estoy viendo las relaciones entre
las relaciones lógicas entre los distintas categorías como tal. Ahí veo todos los operadores lógicos presentes dentro de la teoría del juicio. Incluso esa teoría del juicio tendría una posición antepredicativa, incluso estaría por debajo del mundo de la vida. Si yo lo veo en términos de Riquet, no se necesita utilizar estas redes semánticas como tal. Riquet emplearía un análisis estructural parecido al de Levi-Strauss, que va dividiendo el discurso a partir de la oración, que es la unidad mínima de expresión del lenguaje. No se necesita entonces partirlo en palabras porque no es necesario usar las palabras. Las palabras no tienen el suficiente contenido semántico para Riquet y por tanto no se emplea las palabras. La unidad mínima de expresión va a ser la oración o la instancia del discurso, que es la oración, valga la redundancia. Entonces, ese es el punto con Riquet. En el caso de Gadamer, todos esos operadores lógicos solamente contribuyen a redefinir un concepto válido dentro del contexto del propio diálogo. Entonces, en realidad tampoco ejerce mucha importancia siempre y cuando yo entienda que el ser se muestra o se evidencia en el lenguaje y que no existe como tal un significado unívoco. En Gadamer no existe eso de sentido unívoco como tal. Bueno, con esta última parte me despido. Espero que le haya gustado un poco ese pequeño curso que di sobre las escuelas de fenomenología. Cualquier pregunta que tengan en el momento en que se comuniquen conmigo, yo dejaría un número de teléfono a través del doctor Jairo y también del CENFI, a ver cualquier duda, cualquier problema que tengan sobre estas corrientes y cómo se investiga con ellas, bueno, me avisan. Ha sido un placer haberles dado clases. Bueno, hasta luego.